Si me hubiesen preguntado hace 10 años y hoy sobre la inteligencia artificial, tendría dos respuestas completamente diferentes. Hace 10 años te hubiese respondido sobre las inteligencias artificiales usadas en Star Wars, tales como R2D2 y C-3PO. También te hubiese respondido acerca del Terminator y también te hubiese respondido acerca del apocalipsis desarrollado en las películas de Dune. Sin embargo, hoy en día ya tenemos inteligencias artificiales usadas de manera comercial, tales como Gemini, Copilot y ChatGPT, que fue la que inició toda esta revolución. Hoy, tras explorar las herramientas TIC en el curso desarrollado durante el semestre, no me encuentro con una respuesta simple sobre la IA y su uso ético y responsable, sino que me encuentro con muchas más preguntas. En este caso, como colaboradora de una empresa de ingeniería eléctrica y como estudiante de la especialización en estadística, hoy tenemos que plantearnos si es posible manejar la IA de una manera responsable y ética o si ella nos está manejando a nosotros. Una de las grandes paradojas del uso de la IA es la personalización. Con la personalización encontramos varias herramientas vistas en clases tales como el clustering o el agrupamiento y el análisis de componentes principales, que lo que nos va a permitir es que en un grupo de datos vamos a encontrar patrones y vamos a poder clasificarlos de diferentes maneras. Un sistema de IA educativo puede ofrecer estos tipos de personalización a diferentes estudiantes con contextos completamente diferentes y con necesidades diferentes. Esto suena ideal, ¿cierto? Pero he aquí el dilema del científico. Todos los modelos son una simplificación de la realidad. Al personalizar al extremo, corremos con el riesgo de que el modelo de inteligencia artificial o la herramienta que se esté usando mande al estudiante por caminos cada vez más estrechos, y esto se deba por los datos históricos en los que está basada la herramienta de IA y con los que fue entrenada. Es como si en vez de usar el clustering para entender la diversidad de nuestros estudiantes o de los datos en general, lo usáramos para encasillarla y clasificarla. Según un estudio realizado por el DANE en el 2023, solo el 44% de los hogares cuentan con acceso a Internet. Eso quiere decir que la brecha cada vez es más grande para el acceso a Internet y a estas herramientas de IA. Si los algoritmos de IA se entrenan principalmente con datos de estudiantes con acceso a Internet, será posible que el patrón ideal de aprendizaje que estos tomen no sea el adecuado para estudiantes que no tengan acceso a Internet y que cuenten con contextos completamente diferentes. La personalización que manejen estos modelos de inteligencia artificial debe ser una herramienta para poder expandir las posibilidades de aprendizaje para nuestros diferentes estudiantes, más no debe ser una herramienta que moldee cada estudiante para que cumpla con lo que nosotros denominamos un aprendizaje eficiente y que cumplan con algún tipo de expectativas dependiendo de los datos con los que fue entrenado. Este tema de la personalización en herramientas de inteligencia artificial para estudiantes con acceso a Internet y sin acceso a Internet debe ser una pregunta que también debe ir más allá a esto y se debe plantear es cómo usar y cómo cuestionar a las respuestas que nos da la inteligencia artificial. El asunto de usar y cuestionar a la IA hace parte del corazón de nuestra asignatura de herramientas TIC. Es aquí donde nosotros aprendemos a desconfiar críticamente de la IA y es desde allí que surge la aplicación del método científico. Cada respuesta de un chatbot o de una herramienta de inteligencia artificial es necesario ser cuestionada. Estas respuestas no son una verdad absoluta y esto es algo que se le debe decir a nuestros estudiantes. Es necesario responderles con una serie de preguntas que son: ¿qué sesgos tiene esta herramienta de inteligencia artificial? ¿Con qué datos fue entrenada? ¿Cuáles fueron las fuentes que usaron para poder entrenar esta IA para que me diera este tipo de respuestas? Son toda esta serie de preguntas que debemos formularnos al momento de usar una herramienta de IA y que ella nos formule una respuesta. Esto no quiere decir que estemos en contra de las respuestas de las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, esto corresponde a la alfabetización del uso de herramientas tecnológicas del siglo XXI. Esta alfabetización del siglo XXI es una responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros estudiantes para que se puedan plantear y se puedan cuestionar si estas herramientas de IA nos están diciendo no solo la verdad, sino que sus respuestas son útiles para la actividad que nosotros requerimos. Y es justo este entendimiento de las herramientas de inteligencia artificial lo que nos hace temer que puedan predecir el potencial académico de estudiantes o si sencillamente los están encasillando. Las técnicas de análisis predictivo suelen basarse en estadísticas descriptivas e inferencial de datos históricos tales como las notas, como la asistencia y como el nivel socioeconómico. El peligro no es la predicción en sí, sino el uso de los resultados de esta predicción. Si
un algoritmo basándose en datos históricos que reflejan las desigualdades estructurales de Colombia, donde los estudiantes de las zonas rurales desertan más del doble que los de las zonas urbanas. Es posible que etiqueten a estudiantes de un contexto vulnerable como un estudiante de bajo potencial. ¿Qué hacemos con esta información? El riesgo es que el sistema o el modelo le asigna a los estudiantes de bajo potencial menos retos y menos recursos, y que consciente o inconscientemente el docente esté reduciendo sus expectativas. Usar un algoritmo sesgado para medir el potencial de un estudiante puede ser uno de los peores errores metodológicos que podríamos cometer, ya que esto puede reducir la educación de los estudiantes. El asunto de observar qué aprenden y qué no aprenden nuestros estudiantes, dependiendo de su potencial o no, nos lleva a una cuarta cuestión, que es el control y la supervisión de los productos académicos que nos dan nuestros estudiantes. Los productos entregados por los estudiantes pueden ser vigilados por herramientas antiplagio que cada día son más complejas y pueden llegar a usar algoritmos usados por inteligencia artificial. En este caso es necesario ver por qué se está haciendo esta vigilancia y para qué la realizamos. Estas herramientas no deben ser usadas solo punitivamente, sino que deben enseñar alguna reflexión a los estudiantes. Si el propósito del profesor es solo castigar y vigilar que el estudiante esté realizando las actividades sin hacer ningún tipo de plagio o sin usar algún tipo de inteligencia artificial, ¿a qué conclusión quiere llegar o cuál es su propósito? Eso es realmente lo que hay que ver. En este caso, a veces no es necesario castigar al estudiante, sino enseñarle a usar este tipo de herramientas para los trabajos y darles un uso ético. Es posible decirle al estudiante: mira que esta herramienta de inteligencia artificial te puede estar dando esta respuesta y la puedes parafrasear. No necesariamente es no usarla, sino que es posible parafrasear sus resultados o es posible hacer algún tipo de citación. Recordemos que las herramientas de IA no crean contenido, sino que se basan en los datos con los que fue entrenada. Entonces es necesario citar a los autores y es necesario enseñarles la ética del uso de material que proviene de otras personas. Esa es la diferencia entre tratar el síntoma y la causa. Es necesario enseñarles el valor de la producción intelectual y el trabajo que cuesta llegar a este tipo de resultados para el avance de la humanidad. Es por ello que las herramientas de inteligencia artificial como vigilancia deben aportar algún tipo de valor, más no deben usarse sencillamente para castigar. Todo lo que les he planteado a través de este video nos lleva a la última cuestión crucial. ¿Quién controla los datos? Cuando usamos una plataforma de inteligencia artificial, los usuarios alimentan estas herramientas con una cantidad de datos sensibles que ni ellos ni nosotros nos estamos dando cuenta. Esto también aplica para los estudiantes de los colegios. En este caso, los estudiantes de los colegios pueden alimentar la inteligencia artificial con patrones de aprendizaje, con sus errores. Sin embargo, también los estudiantes pueden alimentar estas plataformas con alguna serie de datos sensibles que es necesario darles una vigilancia. Es necesario revisar qué datos los estudiantes y las personas en general le están proporcionando a las herramientas de inteligencia artificial. Y hay que ver quiénes tienen control sobre estos datos: si el Estado, si las escuelas, si sus padres o si somos nosotros mismos los que debemos revisar qué datos se le está entregando a la inteligencia artificial. Según el Ministerio de las TIC, Colombia avanza cada día más con políticas de transformación digital. Esto no solo aplica para las empresas, sino también para los colegios. Es necesario que estas políticas de transformación digital vayan de la mano con una soberanía clara de los datos. Los únicos dueños de los datos de aprendizaje son los mismos estudiantes. La escuela y el Estado deben ser los custodios responsables de esta información. Con esto se garantiza que estos datos tengan un propósito netamente pedagógico. De lo contrario, esta información no se va a usar con propósitos netamente educativos, sino que se está cediendo control sobre información sensible. Entonces, ¿cuál es mi posición final? La IA llegó para quedarse como herramienta educativa, no solo en las aulas, sino también en las empresas y en las corporaciones. Es necesario usar la IA de manera ética y cuestionar sus resultados, pero asimismo es posible usar la inteligencia artificial como herramienta de automatización de procesos que nos ayude a facilitar nuestro trabajo, más no tenerle miedo a la inteligencia artificial, tal como se mostró en todos estos ejemplos que di al principio del video. Es posible crear con la inteligencia artificial diferentes herramientas que nos permitan educarnos de manera más personalizada, más ágil, con acceso a la información de manera más rápida, eficiente. Es posible decirle que se ponga en el rol de un educador de matemáticas, de ciencias, de historia del arte, y es posible aprender de la inteligencia artificial, pero asimismo nosotros
como personas darnos cuenta de que esto es lo que es la inteligencia artificial, una herramienta más.